En este tema vamos a tratar el gobierno radical cedista en 1933-1936 y en concreto vamos a estudiar todas sus características, las más esenciales. El gobierno es, por lo tanto, la segunda fase en la que dividimos la Segunda República Española. Esta fase se le llama el gobierno radical cedista, 1933-1935, y también algunos historiadores la conocen como el bienio negro. Todo parte de las elecciones de 1933. La ley electoral primaba las candidaturas triunfantes en cada circunscripción. Esto quiere decir que, evidentemente, la candidatura más votada se llevaba toda la representación de ese territorio electoral. Y resulta más útil formar coaliciones que acudir por independientes, porque sí había más votos para cada uno de esos partidos. El resultado de las elecciones, las derechas obtienen 200 escaños, en concreto 115 en la CEDA de José María Gil Robles, y el Partido Radical del Lerroux va a continuación, con aproximadamente cercano al 100, y el PSOE y las izquierdas con 58 escaños. Alcalá Zamora tenía reservas por la actitud de la CEDA, que era antirrepublicana, además era un partido en líneas generales que no tenía experiencia de gobierno, y le va a dar su confianza al Partido Radical. Esto sí, con el apoyo parlamentario de la CEDA. En esta diapositiva observamos pues las principales candidaturas. Aquí tenemos, por ejemplo, la CEDA, la coalición de partidos 115, como hemos dicho antes. Luego tenemos el Partido Republicano Radical con 88. ¿Vale? Finalmente va a gobernar el Partido Radical de Lerroux, apoyado por la CEDA, obviamente. Y luego después, pues todos estos, ¿de acuerdo? Todos estos que aparecen. ¿Vale? Estos son el arco parlamentario, pues aquí aparece, por ejemplo, los socialistas, son muy importantes, Esquerra Republicana de Cataluña, el PNV, el Partido Republicano Radical, la Lliga Catalana, en fin, otra serie de partidos aquí trascendentes. Para nuevamente estudiar este periodo vamos a ver la primera etapa, es decir, 1933-1934. El gobierno de Lerroux desarrolló una política contraria a la del bienio republicano, socialista o reformista. Paralizará la reforma agraria, se aprueba una ley de amnistía para los que habían participado en el golpe de Sanjurjo, tanto militares como civiles, se ralentiza la construcción de escuelas y se protege los colegios religiosos. Se van a bloquear todos los estatutos de autonomía que están en marcha, salvo el catalán, lógicamente, y se da mucha más importancia a la Iglesia y al Ejército. Y como una nota característica a nivel sindical, pues se van a congelar el sueldo de los trabajadores. Pensemos que estamos en plena crisis de 1929. Se produce una radicalización de los partidos de derechas o de izquierdas, o las derechas y las izquierdas, como se llamaban en la época. Se va a incrementar la conflictividad social en el campo y también en las áreas obreras se va a ir consolidando la CEDA. Falange Española y de la Jons se van a unir en un partido único. Recordemos que Falange España es de corte fascista y las Jons es de corte más de nazi, y van a practicar la violencia callejera para conseguir sus objetivos políticos. Y es fácil encontrarlos pues por las principales ciudades españolas, pues en los barrios obreros, armando alborotos y demás. Los republicanos se aglutinan en torno al nuevo partido, Izquierda Republicana. UGT y PSOE se radicalizan y van a intentar un movimiento revolucionario en 1934, como luego veremos. Se va a paralizar la reforma militar y la designación para puestos clave paramilitares antirrepublicanos. Así van a destacar en estos principales cargos pues Franco, Godet o Mola, que van a conseguir la mayoría de los cargos los cargos para estos militares, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues jefe del Estado Mayor, pues el jefe del Estado Mayor va a ser para Franco, por ejemplo, o su secretario de el Ministerio de Defensa, pues va a ser para Godet, o jefe del Ejército de Marruecos para Mola.
Se va a producir también una amnistía a todos los militares que participaron en el golpe de Sanjurjo, incluso al mismo Sanjurjo, que se va a exiliar en Portugal. Recordemos este exilio. Hay enfrentamientos con los nacionalismos periféricos, sobre todo con la Generalitat de Lluís Companys. En 1935 se inicia ya la segunda etapa. Se inicia tras la Revolución de 1934. Este hecho provocó un endurecimiento del gobierno. Se suspendió el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Hay una nueva ley de reforma agraria. Se suprime la entrega de tierras y asentamientos de campesinos en esas tierras expropiadas. Va a haber luchas internas en el gobierno entre los ministros de la CEDA y del Partido Radical. La tarea de gobierno desgastó bastante a la CEDA y apareció en la derecha otro partido, el Bloque Nacional. No es que tuviera trascendencia, tiene trascendencia en su presidente, que es Calvo Sotelo, que es monárquico y autoritario, y este nombre será trascendente luego en el comienzo de la guerra civil, como después veremos. Gil Robles situó en la cúpula militar a generales poco partidarios de la República, como ya hemos dicho. Por ejemplo, Fanjul es subsecretario del Ministerio, Franco es jefe del Estado Mayor y Mola jefe del Ejército de Marruecos. En octubre de 1935 se produce el escándalo del extraperlo. Son juegos de azar, una ruleta que hacen Strauss y Perlo, la instalan en el casino de San Sebastián, a sabiendas de que siempre ganaba la banca en este juego de ruleta. Es autorizada por sobornos a políticos del Partido Radical y Lerroux va a tener que dimitir, y Alcalá Zamora, no confiando en Gil Robles, disolvió las Cortes y convocó elecciones para febrero de 1936. Vamos a abundar un poco en el escándalo del extraperlo. Era un juego del azar que todos los juegos de azar los había prohibido ya durante la dictadura de Primo de Rivera, es decir, desde el año 1924 aproximadamente. Y se mantuvo durante la República. Pero el empresario holandés de origen judío, Daniel Strauss, expulsado de Holanda, en concreto de La Haya, por tratar de estafar a los jugadores con una ruleta cuya bola se accionaba con un botón eléctrico. Y claro, siempre ganaba la banca. Entonces, ante esta situación, el empresario trató de establecerse en España, contactó con políticos del Partido Radical en Barcelona, y entre ellos el sobrino del presidente, se llamaba Aurelio Lerroux. Mediante sobres y regalos de relojes de oro, sobres de dinero evidentemente, consiguió su autorización, es decir, se instalaría primero en el casino de San Sebastián a cambio del reparto de ganancias, que serían el 50% para Strauss, el otro 50% para Aurelio Lerroux y los demás políticos del Partido Radical, siempre obteniendo mayor porcentaje sobre ese 50% Aurelio Lerroux. A las 3 horas de la puesta en funcionamiento se descubrió que era una estafa y se clausuró el casino. Pero Strauss entonces decide establecerse en el casino de Mallorca. En una semana es clausurado. Pero el empresario manda una carta entonces al presidente de la República, Alcalá Zamora, para que se le indemnice con 85.000 florines holandeses, es decir, la moneda de Holanda de aquel entonces, por los gastos ocasionados por tener que establecerse en ambos casinos y haber sido clausurados. Y además denuncia a los políticos implicados. Esto va a saltar a la prensa y Lerroux no tiene más remedio que dimitir. Aquí en la parte izquierda pues he recogido un periódico de la época en donde se refiere al escándalo del extraperlo, incluso sale con una fotografía de Strauss, y aquí abajo cómo era la ruleta.